Bienvenidos a este podcast, en este primer episodio de nuestro proyecto Cine en el Aula. Un trabajo que hemos realizado con el Colegio Liceo de Cervantes, un colegio privado en la ciudad de Barranquilla, ubicado en la carrera 51B, número 8799, y fue la institución que nos abrió las puertas. A Nicole Ferrer, quien me acompaña aquí en este podcast, y quien les habla, Víctor de la Voz, para llevar este proyecto a los estudiantes de octavo, noveno y un 10º grado que se sumaron a este maravilloso proyecto. Así es, Víctor, y bueno, en lo personal me pareció una experiencia súper gratificante, ya que así como ellos aprendieron de nuestra actividad, de nuestro taller, nosotros también aprendimos mucho de ellos, porque hay muchas películas las cuales yo no sabía que se tenían que analizar más allá y ellos lo hicieron. Entonces me pareció súper importante que ellos ya estaban demasiado adelantados en ese aspecto de la crítica del cine. Así es, conectamos muy bien con los estudiantes de octavo, noveno y de un 10º grado, arrancando con la conceptualización de qué es una sinopsis, ejemplificándolos con películas muy reconocidas para ellos, llegando a construir ellos mismos su propia sinopsis de grandes películas. La película de 2017, Intensamente, narra la historia de la mente de Riley y cómo sus emociones afectan en su crecimiento. Potter es una saga que inició del 2001 al 2011 con actores como Daniel Radcliffe como Harry Potter, Emma Watson como Hermione Granger y Rupert Grint como Ron Weasley. Se trata de que hay un niño que es criado por sus tíos y descubre que sus padres eran magos y que ya están muertos, y empieza a ir a una escuela llamada Hogwarts y es una escuela de magia y se enfrenta a muchas criaturas mágicas, llegando hasta el último año que en las Reliquias de la Muerte se crea toda una guerra para vencer a Lord Voldemort o el que no debe ser nombrado. Explicarles un poco sobre los distintos géneros cinematográficos, ejemplificándolos y generando ciertos debates como el universo cinematográfico de Marvel o las películas de Spider-Man. Bueno, hay muchas películas de Spider-Man. Por ejemplo, está la de Tobey Maguire, creo, Maguire, que es como de las primeras, que se trata de que Peter Parker es picado por una araña radioactiva y le salen telarañas, poderes de araña, y se enfrenta a un duende verde. A ver, de primeras cabe recalcar que como tal el universo de Spider-Man no es uno solo, sino que está dividido en tres trilogías. La trilogía de Sam Raimi o Tobey Maguire, que es de Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, la de Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man 1, Amazing Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 3, y la de Tom Holland, que es la de Homecoming, Far From Home y No Way Home. Básicamente, de hecho, en cada vez que se acaba una trilogía inicia otra, por así decirlo, como tal el universo es reseteado. O sea, todo lo que pasó en la trilogía anterior no va a tener como tal un efecto en la nueva trilogía. Esto se ve, por ejemplo, también esto se pasa también porque el universo de Spider-Man también altera otras películas del universo de Marvel. Pero ya sin irnos tanto al tema, Spider-Man, como mi compañera Gabriela contó, se origina porque un estudiante de secundaria, Peter Parker, es mordido por una araña radioactiva. Adquiere sus poderes y entre ellos, pues, como es una película de Marvel y es de acción y es de superhéroes, simplemente le toca, por así decirlo, combatir contra villanos. Logramos explicarles el concepto de crítica cinematográfica que debe contener la función y comprender de que todas las críticas no son malas, hay buenas, hay mixtas y hay constructivas y muy puntuales para conocer mucho más allá de las películas, para lograr criticarlas de una cierta forma, de otra perspectiva. Para que no se queden simplemente en ver la película y ya, sino que hagan un análisis mucho más profundo. Y lo lograron, porque lograron hacer un análisis cinematográfico de un film que para nuestra segunda sesión, que se desarrolló en las mismas instalaciones en la biblioteca del Colegio Liceo de Cervantes, logramos proyectarla. Primeramente, la película era Te esperaré en Venus, la que había sido aprobada por la dirección del colegio, pero a los chicos no les gustó para nada, entonces decidimos escoger La vida es bella, que también estaba aprobada por la dirección del colegio.
por la psicoorientadora Delia Cruz. Seguido de eso tuvimos un pequeño problema, el cual consistía en que hay un bloqueo en la proyección de imagen desde un computador a un videobeam o algún proyector por parte de las políticas de Netflix. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus o HBO cuentan con una restricción, el cual prohíbe que se proyecte la imagen de la película a través de un proyector. Simplemente el audio era un problema que logramos presentar y logramos sobresalir. Como última opción decidimos proyectar la película El Milagro en la celda 7, que es una película turca, por la plataforma de YouTube, la cual nos permitió proyectar sin ninguna restricción en proyección de imagen como la presentaban las anteriores plataformas de streaming, logrando una buena atención de parte de los estudiantes, una buena concentración detalladamente en cada escena para poder llegar a nuestra tercera sección, que era relacionado con la proyección de las películas. Una tercera sección donde empezamos a abordar los conceptos de sonido, fotografía, la elipsis y el guión y la escenografía cinematográfica, ejemplificándolos con videos para detallar profundamente. Incluso tuvimos una pequeña clasecita sobre los tipos de planos con los muchachos, logrando que ellos estuvieran bien participativos de esta forma. Y así logrando un acercamiento y una conexión con los estudiantes para que ellos tengan los conceptos mucho más claros. Continuando con un análisis profundo, bien cinematográfico sobre las escenas que vimos de las películas, detallando puntualmente los distintos tipos de sonidos en cada escena, las fotografías, la elipsis que hubo en la película, la trama, analizar un poco acerca del guión y de esta manera hacer una crítica cinematográfica de este film, para llegar a nuestra tercera y última actividad de la sesión, que consistía en reinterpretar la película Milagro en la celda 7, donde la actividad consistía en crear una nueva sinopsis y reinterpretarla con una nueva versión, una nueva historia por completo. Finalmente, los chicos pusieron a prueba lo enseñado sobre la reinterpretación y sinopsis, haciendo una actividad la cual consistía en parejas escribir en una hoja su sinopsis y luego pasar al frente a exponer su reinterpretación. Es la versión francesa de Milagro en la celda 7 de dos hermanas, Isa, que es la mayor, y Francesca, que es la menor. Ellas dos viven con su padre y una vez que están en la Torre Eiffel, el padre se cae y culpan a la hermana mayor y la meten en la celda 7. Después, al probarle su inocencia a los guardias se compadecen de ella y la reemplazan por otro prisionero para que logre escapar y reencontrarse con su hermana. Versión ucraniana con la guerra ahorita que está con Rusia y Ucrania, y básicamente es un hombre que se llama Andriy y que es un hombre mentalmente enfermo de nacionalidad ucraniana que en el año 2022 sufrió una injusticia por ser acusado de homicidio de la hija de un ministro ruso. Como consecuencia fue mandada a las cárceles de Rusia, asignado a la celda 7, donde comienza una aventura intentando demostrar su inocencia y reencontrándose con su hija Alina. En la reinterpretación, al inicio, cayó una bomba en cualquier parte de Ucrania. Kiev, la capital. Y él, cuando va pasando, encuentra a la niña y la intenta salvar. Al tenerla en los brazos, llega el ministro ruso con sus militares y pues pasó lo que pasó con Memo en la película, que lo inculparon injustamente, se lo llevaron a la cárcel. El desarrollo pues es que él ya está en la cárcel e intenta buscar su libertad o intenta la manera de reencontrarse con su hija, pero el final sí cambió totalmente, porque cuando él logra conseguir o tener su libertad, llega el ministro ruso y lo ataca en su casa y lo mata y muere. Un padre de familia asiste a una cita con la profesora del colegio de su hija y termina siendo inculpado de un tiroteo escolar. Durante su sentencia en la prisión, sufre de acoso por parte de sus compañeros. Este termina escapando de prisión, pero luego fue capturado por algunas personas que lo mataron. Bueno,
En esta versión básicamente nos quisimos centrar en los constantes tiroteos escolares que se realizan en los Estados Unidos. Y bueno, sí, esa fue nuestra versión. Bueno, al final logra escapar de prisión, pero pues al final es disparado por el mismo responsable del atentado, pues antes de ser condenado. Nosotros hicimos una versión en Italia. En la Italia de Mussolini, un joven Israel comete el grave error de hacerle daño a la hija mayor de Al Capone y es llevado a prisión. Ahí deberá superar desafíos para escapar antes de que lo ejecuten Al Capone y sus secuaces. Pues de primeras quisimos hacerlo como versión italiana porque es un país europeo y ha sido bastante influyente en las últimas décadas, sobre todo con lo de la polémica de la Segunda Guerra Mundial. Por eso lo quisimos ambientar en esos años de 1900. La Italia fascista. Sí, Italia fascista de 1929 a 1940. Lo hicimos adaptar en esas épocas, ya que era como la Italia más dictada, por así decirlo, con más dictadura. Y es como más militar, entonces las penas eran más grandes, similar a lo que pasaba en Turquía con la versión original de la cinta. Si se preguntan por el final es básicamente como que es algo similar a la American version, que como que él escapa, pero al final simplemente termina volviéndole a hacer otra cosa a la hija del Capone, y esta vez sí lo matan de la peor manera posible. La discapacidad neurológica de Thomas, junto a su presencia en una escena del crimen, lo vuelven el principal sospechoso del asesinato de la hija del alcalde. Tras ser encarcelado y condenado a muerte injustamente, él y todos los que crean en su inocencia deberán hallar la forma de evitar su trágico final. Hicieron varias versiones, como por ejemplo la versión americana, la versión ucraniana, la versión argentina, y así nos dimos cuenta que todo lo enseñado les quedó supremamente claro. Así es. Por ejemplo, ¿cuál te gustó a ti? La versión americana, por supuesto. A mí me encantó la versión argentina por mirarlo de otra perspectiva, por añadir asunto de las barras bravas, en fin, hay muchos detalles y hay unas nuevas historias. Demasiada creatividad. Súper creativos, así es. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro podcast con las recomendaciones, que se recomienda por lo menos establecer con anticipación un listado de películas alternativas para evitar contratiempos con los derechos de difusión sin recaer en el uso de plataformas de streaming. Buscar la alternativa de YouTube como hicimos nosotros. También mantener la metodología de talleres participativos y obviamente la inclusión de actividades prácticas que fomenten la creatividad y la aplicación de los conceptos aprendidos con los estudiantes. También hay que considerar la posibilidad de integrar encuestas de satisfacción o evaluaciones más estructuradas al final del taller para obtener datos cuantitativos sobre el impacto de los estudiantes, porque en nuestro trabajo logramos los datos cualitativos. También explorar la ampliación del proyecto a otros grados o instituciones aprovechando la experiencia exitosa obtenida en el Colegio Liceo de Cervantes. En modo de cierre, hay que reconocer que los distintos hallazgos que logramos con las actividades creativas, participativas, como las crearles sinopsis o que ellos mismos las creen con de películas conocidas, nos permitieron y nos demostraron la relevancia de este proyecto Cine en el Aula y el éxito que se tiene en el fomento del pensamiento crítico y la apreciación cinematográfica en los estudiantes de secundaria. La metodología participativa y la adaptación a los intereses de los alumnos nos resultaron en un alto nivel de compromiso y comprensión de los conceptos abordados. Estos estudiantes de octavo, noveno y de 11º grado no solo adquirieron conocimientos sobre el lenguaje audiovisual y la crítica de cine, sino que también desarrollaron habilidades de reinterpretación creativa. Así es, Víctor, lo que les permitirá abordar el cine desde una perspectiva más informada y analítica en el futuro. También este proyecto sienta bases sólidas para la formación de públicos críticos y reflexivos. Así es, de esta manera cerramos nuestro podcast en esta primera edición que se desarrolló en el Colegio Liceo de Cervantes. Esperamos seguir continuando este proyecto, seguir formando públicos en más instituciones y en otras generaciones.